Buenas noches a todos, bienvenidos a Tiempo. Cirilo. Hola, buenas noches. Nuevamente compartiendo el Evangelio en el cual el Señor nos mandó. Les queremos agradecer por escucharnos, por estar ahí. Y les recordamos, antes que nada, que este programa se volverá a emitir, se pasará en diferido por Cablevisión 33 los días lunes y viernes a las 21 horas. Exacto, damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando aquí en 33 a través de la 1540 AM Radio Patria. Vamos a estar leyendo hoy que se encuentra en Colosenses 1 del 12 al 14, muy importante, después también leerlo. Junto a todo Uruguay, así que bueno, se nos ha ido el tiempo y bueno, gracias por estar ahí, nos encontramos la semana que viene. A tiempo. Buenas noches, ¿cómo están? Acá estamos David y Sandra. Buenas noches, audiencia. Estamos agradecidos con Dios por poder compartir las buenas nuevas del Evangelio contigo, que puedas escuchar la palabra de Dios y no nos avergonzamos de poder decir que creemos en Jesús, que creemos en el Dios que nos da la vida, en el Dios que transforma todas las cosas, que salva y que sana. Y dice, como dice Pablo en un evangelio, dice, porque en una carta dice, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Para algunos tal vez locura, pero para nosotros que lo vivimos, sí, esto es poder de Dios. Entonces hoy vamos a compartir en Lucas capítulo 17, desde el verso 11 hasta el 19. Leemos. Y dice: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Muy bien, estamos viendo acá cómo en el tiempo que Jesús anduvo en esta tierra, cómo él recorrió muchos lugares dentro de Jerusalén, en Israel, predicando, hablando a la gente, primeramente diciendo arrepentíos, como decía Juan el Bautista, arrepentíos. Comenzó su ministerio diciendo esto, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque vino el reino de los cielos a ustedes, porque descendió Dios a ustedes. Él, Jesús, es el Hijo de Dios que ha descendido, y Él anduvo recorriendo para llegar a todos los necesitados, a todos los sedientos, a todos los que desean tener un encuentro con Él. Y vemos cómo Él iba pasando por una aldea, dice, entre Galilea y Samaria, entre dos ciudades. Pero Él iba pasando por allí y dice que de lejos lo vieron estos leprosos y le llamaron la atención, le gritaban. Sí, le gritaron de lejos. Tuvieron fe para gritarle. Y dice parados de lejos, porque obviamente en ese tiempo los leprosos no se podían acercar a las personas, porque igual los apedreaban, porque se consideraban contaminados, ¿verdad? Claro. Que podían contagiar. Claro, se podía contagiar y ellos quedaban aislados de la sociedad, estaban... los tenían como lo peor. Digamos. Claro, sí. ¿Los separaban de los demás? Separados, aislados de sus familias, no tenían cura en ese tiempo para estas enfermedades. Entonces, el sacerdote declaraba que tenía lepra, ya era como decir: estás confinado a vivir fuera de la ciudad, estás confinado a vivir lejos de tu familia, lejos de todo. Y el resto de la vida. Y el resto de lo que te quede de vida. ¿Y claro? Porque también era una enfermedad que lo iba
consumiendo, ¿verdad? Era fea, muy fea la situación de estos 10 hombres. Entonces dice que cuando vieron a Jesús, le salieron al encuentro desde lejos, se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Misericordia es, sabemos que no lo merecemos, errores tenemos, pecados, sabemos que hemos fallado, sabemos que no lo merezco, pero ten misericordia. Sí. Muéstrame que a pesar de esto que yo he hecho, a pesar de mi falla, a pesar de mi error, a pesar de todo lo que yo pude haber arruinado mi vida, a pesar de eso, muéstrame que tú puedes, que tú quieres volver a darme vida. Sí. Y ellos gritaron desesperados, al único que podía transformar la situación en la que estaban. Claro, sí, era el único Jesús. Jesús era su única tabla de salvación, su única esperanza. Y la aprovecharon. O sea, tuvieron la fe suficiente porque ellos habrían escuchado hablar de Jesús. Tuvieron la fe suficiente para ir, para gritarle, para llamarle la atención. ¿Y cuántas veces nosotros no tenemos la fe como para llamarle la atención a Dios? Sí. No creemos que Dios pueda transformar las cosas. No creemos que Dios pueda darnos vida, sanarnos, restaurarnos. Estos hombres se arriesgaron y no les importó el ridículo ni nada. Ellos gritaron con toda su fuerza, llamaron a Jesús, llamaron su atención. Y hoy queremos decirte que tú también tienes que llamar la atención de Dios, que eso que estás pasando, tú puedes gritar, tú puedes llamar la atención a Dios, tú puedes elevar tu voz al cielo y Dios quiere pasar cerca de ti para que tú puedas llamarle la atención. Y dice que alzaron la voz y le pidieron misericordia, sabían que no lo merecían, pero misericordia, Señor. Y cuando Él los vio, porque se ve que hacían señas, que llamaron, que hicieron bochinche, que buscaron con toda su fuerza. Pero llamaron la atención. Y dice, cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y mostrarse a los sacerdotes significaba confirmar que ya habían sido sanados, porque en realidad los sacerdotes eran los mismos que seguramente que habían determinado que ellos tenían que estar lejos, claro, que ellos tenían esa enfermedad, y ahora era ir a mostrarse a ellos, que seguramente entrar en la ciudad, mostrarse a un sacerdote si estaban sucios, si estaban... Ahí sí que tuvieron que poner en prueba su fe. Claro, porque era como ir a ser apedreados también. Sí, porque ellos no veían que fueran sanos todavía, sin embargo fueron igual, y cuando estaban allí fueron sanos. Mientras iban caminando, sí. Eso es tener fe. Primero, llamarle la atención a Jesús, creer que Él puede hacerlo. Después, empezar, cuando tienes una palabra, que Dios te da una palabra de que te va a sanar, de que hagas algo, de que te muevas en fe, ahí comenzar a caminar en fe. Sí. Entonces la fe no solo queda en yo creo que Dios puede, sino empieza a caminar. Sí, la fe te hace hacer cosas. Hay que dar un paso de fe. Un paso de fe. Sí. Y dice, bueno, les dijo solo eso, no les dijo ya lo sané, no les dijo claro, miren que no ya les están, confirmó, no les confirmó, les dijo vayan y muéstrense a los sacerdotes. Sí. Y qué lindo que cuando tú puedas escuchar una palabra que Dios te da, sé obediente, presta atención y cúmplela, porque en eso está tu victoria, está tu sanidad, tu seguridad. Sí, ahí está. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ahí está. No llegaron todavía y ya está, ya iban, cuando iban ya fueron limpiados. Entonces uno de ellos, cuando se viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. La alegría de que Dios en un segundo, en un momento, transforme toda tu vida. Que transforme eso que estabas confinado a estar ahí, que no podías salir,
cuánta necesidad pasamos, cuántas enfermedades nos tienen, sentados, algunos en la cama no pueden levantarse, cuántas cosas pasamos y a veces parece que no tienen solución. O ya nos han dicho que es irreversible, que no hay solución, pero para Jesús no es imposible, solo falta eso, que le llames la atención a Dios, que se lo pidas con todo el corazón, que llores si es necesario para clamar, para que Él te escuche, y cuando sepas que Él te escuchó y cuando Él te dé una palabra, comienza a caminar sobre ella, comienza a hacerle caso a Dios. Claro. Muy importante hacerle caso. Y nos vamos a sorprender de cuando nos veamos. Sí, claro que sí. Vas a sorprenderte cuando veas que Dios transformó tu vida, cuando sepas, cuando te des cuenta que estás caminando sano, que ya no tienes esa enfermedad, y dice, y Él los mandó al sacerdote para que confirmaran la sanidad. Porque el sacerdote era el que determinaba si ya estaban aptos para volver o no, y esas cosas no se sanaban así claro. Nomás, ¿verdad? Y hay que imaginarse el sacerdote, ¿no? Sabiendo tal vez que él mismo los había puesto como que los conocía, claro. ¿No? Y ahora verlos sanos, eso da testimonio también. Es correcto, sí. Entonces dice que uno no aguantó, se vio sano y dijo, esto fue Jesús. Sí. Y no se aguantó hasta llegar a mostrarse al sacerdote. Él volvió al que lo había sanado y volvió glorificando a Dios, reconociendo que el que lo había sanado era por obra de Dios, que sí. Jesús es el Hijo de Dios, es el que tiene el poder para sanar, para restaurar, para dar vida. Entonces volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y lo más gracioso de esto que nos dice es que él era extranjero, un samaritano. No era del pueblo de Dios, no era un judío. No era un judío, pero él había entendido que esa sanidad había sido por misericordia, sí. Que él no la merecía y que él tenía que ser agradecido con el que la había hecho. Y entonces Jesús le pregunta, yo sé que fueron 10 y yo sé que todos fueron sanados, ¿dónde están los otros? ¿Por qué no agradecen? Es que a veces cuando Dios hace una obra en nuestra vida creemos que nosotros lo merecíamos. ¿Será eso? Puede ser. No sabemos qué fue lo que pasó con estas personas. Sí sabemos que fueron sanados. Sí. Pero qué lindo lo que le pasó al que volvió y fue agradecido. Él dice que Jesús le dijo una palabra más. Le dijo, levántate, vete, ve en paz, vete. Tu fe te ha salvado. Y sí, no solamente fue sano, sino que también logró alcanzar la salvación, que es más importante incluso. Lo más porque importante. Nosotros no podemos concentrarnos solamente en ser sanos, sino que también buscar la salvación de nuestras almas. Que es algo eterno y que la necesitamos. Sí. Es lo más importante que necesitamos. Así que esta persona, por ser agradecido con Dios, logró alcanzar una relación con Jesús, sí. Un entendimiento con Jesús. Tu fe te ha salvado. Y entonces hoy queremos invitarte a que puedas pensar en estas palabras que hoy te decimos. Clama a Dios, búscalo. Después camina en fe sobre la palabra que Él te da. Y luego sé agradecido y no te alejes de Jesús, porque Él pagó el precio para salvarte. Queremos que ores con nosotros, te invitamos a que puedas repetir esta pequeña oración. Señor Jesús, te doy gracias por tu misericordia. Señor, tú eres grande en misericordia, tú eres poderoso y no tienes límites. Oro por los que nos escuchan, Señor, que en el nombre de Jesús sus enfermedades sean quitadas y puedan levantarse con el poder del Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 091-412-029 o al 091-641-092. Mañana nos vemos.